Pues muy buenas tardes, como todos los martes, bienvenidos a este su programa Mujeres Alzando la Voz por su casa productora Kimbomba Radio. Hoy tenemos de invitada a la maestra Neily Peraza que nos va a platicar un poco de cómo afecta esta situación que nosotras como colectiva vemos día con día de la pensión alimenticia. Y pues bienvenida maestra a Muchas este programa. gracias, al contrario, es un placer que me inviten a su programa. Muchas Muchísimas gracias. Nada gracias. más para recordar, soy Ale Castro, la creadora del grupo Deudores Alimentarios Mérida. Pues bienvenida, Muchas comenzamos. gracias, muchas gracias. Maestra, ahora sí que nosotros sabemos que esta situación que nosotros vemos día a día en cuanto a las pensiones alimenticias, pues afectan, lo sabemos a grandes rasgos, ¿no? Como Ujú, madres autónomas. claro, Pero vamos a empezar un poquito de, ahora sí que, ¿qué es USAER? claro. Para empezar, pues me presento, yo soy la maestra Neily Peraza, soy de la USAER 01 y USAER significa Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular. Se preguntarán, bueno, ¿qué es la escuela regular? La escuela ¿Qué? regular son las escuelas públicas, ¿sí? Así como Ok. existen escuelas privadas, existen las escuelas regulares, que es la escuela que conocemos todos, que son las públicas. Ah, ok. ¿Esto cómo surge? Bueno, surge a partir de hace mucho tiempo. Vamos a hacer como que memoria, no voy a decir toda la historia porque Sí, es bastante, claro. ¿verdad? De la educación especial. Pero desde tiempos, desde don Benito Juárez, se crearon escuelas de educación especial y poco a poco se crearon la de sordos, la de personas ciegas, la de sordos ciegos, y poco a poco fueron avanzando. ¿Qué es lo que pasaba? Que las escuelas en ese entonces hacían un lado a estos niños, las escuelas públicas, no tanto hacerles un lado, sino que creían que lo importante para ellos es ir a una escuela que se dedicaba solamente a personas sordas o que ir a una escuela dedicadas a personas con discapacidad visual. Y poco a poco se fueron dando cuenta que lo mejor era que estén en una escuela regular, en donde pudieran convivir con todos los niños. Y no sé si ustedes recuerdan que empezaron los grupos integrados en las escuelas primarias. Eso Sí. yo creo que mucha gente lo recuerda. Sin embargo, también observaron que los grupos integrados no eran tan integrados como se buscaba. ¿Por qué? Porque aislaban a los niños del resto de otros niños, ¿sí? Y poco a poco fue cambiando, se convirtió en centro psicopedagógico, en donde fue otra modalidad, hasta que llega a la unidad de servicio de apoyo a la escuela regular, en donde Ok. nuestro propósito es integrar al principio a los niños con ciertas necesidades educativas específicas. Actualmente se busca que el niño se sienta incluido. Por eso sentimos que las escuelas deben ser inclusivas y nuestro Incluye. propósito y nuestro objetivo es que el niño se sienta lo más normal posible en esas primarias, en Como, esas escuelas. como bien decía, ¿no? Una escuela normal. O sea, no Una ir a una escuela, escuela especializada, sino ir a una escuela exactamente. normal, como Es normalmente se cierto que le llama, existen ¿no? todavía los centros de atención múltiple, en donde van niños con multidiscapacidad, pero los niños con necesidades educativas específicas, con y sin discapacidad, que pueden acceder a una primaria regular, es lo que es lo mejor para ellos, ¿sí? Para que se sientan lo más normal posibles. ¿Y cuál es nuestra función en la escuela? Y nosotros como USAER, darles esas herramientas a los maestros, a los padres de familia y a todo el personal, a la comunidad, esas sugerencias, esas herramientas para que se le brinde a los niños esa educación de calidad y que ellos se sientan realmente este, dentro de una Claro, y escuela puedan como tener cualquier otro la niño. preparación como cualquier otro, ¿no? Exacto. Fíjese que qué importante es esto porque tengo una chica en preparatoria y la maestra comentaba, Ujú, chicos, ustedes pueden, ustedes lo van a lograr. Yo tengo un hijo, decía ella, ujú. sordomudo, que está terminando la carrera. Y tú dices, wow, ¿no? O sea, sordomudo, son capacidades especiales Claro, diferentes. Entonces, claro. y también en la primaria de mi infante, siempre yo escuchaba.
con la maestra de USAER, con la maestra de USAER. Pero yo decía, ¿cómo? O sea, hay dos maestras en el salón y pues sí, está su maestra que da la Claro. clase, ahora sí que para todos los demás Ujú, y ella que siempre lo está atendiendo, ¿no? O sea, exactamente. para complementar pues su Ujú, aprendizaje, ujú. ¿no? Entonces tú dices, qué bonito, qué importante saber el qué es lo que hacen, cómo funcionan, porque pues muchas veces yo siento, ¿no? Uno ignora esa parte y se limita, porque todavía hay eso que los padres, cuando hay ese tipo de necesidades especiales, no saben cómo va a ir la educación de Efectivamente, sus hijos, claro, ¿no? Entonces, claro, qué claro. bonito. Ahí manejamos dos formas de atender a los niños. Una en donde yo entro al salón regular, que es donde Ajá, está el grupo. A veces hago actividades para todo el grupo, porque si se lo doy, hago las actividades específicas para el niño, pero todos los demás se benefician, ¿sí? claro. Y también me siento junto a él para hacerle las adecuaciones curriculares para algún tema que estén viendo, algún contenido. Y la otra, y a veces hay niños que necesitan esa atención un poquito más individualizada. Entonces los llevo a mi saloncito de USAER. Me dicen, maestra, lléveme a su saloncito de USAER y les encanta. Entonces los llevo, entonces ahí ya les doy actividades, ya sean individualizadas o en subgrupos. Y como repito, en esta escuela, en las escuelas públicas, atendemos niños con necesidades educativas específicas, con discapacidad y Ok. sin discapacidad, que vienen siendo niños con problemas severos de aprendizaje, problemas severos de lenguaje, problemas de conducta, TDAH, TEA, que son trastornos de espectro autista, y las discapacidades de personas sordas, de personas con discapacidad intelectual, etcétera. Muy Sí. bien, maestra. Bueno, ahí ya nos dijo qué es lo que usted hace en lo que es USAER. Y en su experiencia, ¿usted cómo ve que afecta a los estudiantes la violencia? Bueno, mira, creo que ese es un punto muy importante que todos los maestros debemos de tener en cuenta. Poner especial atención y no ver a los niños como un número de lista, sino que observar bien. Yo recuerdo hace muchos años, cuando inicié en la escuelita donde estoy, que me derivan un niño y me dice la maestra, es que maestra Neily, fíjese que yo lo voy a derivar porque solo viene a dormir, llega y se pone a dormir, se levanta en el descanso y ya, pero no está aprendiendo, no está haciendo Claro, nada. Y yo le digo, bueno, maestra, ¿ya platicó con él? No, porque no he podido, no tengo. Y es cierto, los maestros tienen un gran número de claro. niños y yo las entiendo. Para eso estamos nosotras, para apoyarlas. Entonces, en el descanso yo lo busqué, me senté junto a él, le llevé una tortita y, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Me senté así en la banquetita con él y empezamos a platicar. Y entonces fue cuando él empieza a agarrar confianza, empezamos, ¿y cómo estás? ¿Y qué hiciste? ¿Qué eso? Y es cuando él me dice, maestra, es que tengo mucho sueño. ¿Por qué? Porque mi papá llega muy borracho y le empieza a pegar a mi mamá. Y cuando le pega o cuando vemos que mi papá está viniendo, corremos hacia el monte. Ellos vivían en un lugar en donde colindaba con un monte cercano. Entonces ellos se Se escondían para escondían. que no, pues no los agredan, no sufran esa violencia. Y a veces mamá también corría y le digo, ¿por eso te duermes? Sí, maestra. Entonces, para él, la escuela es un Es un refugio, refugio. ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir más allá de solo ver a nuestros alumnos para enseñarle contenidos o para enseñarle, es ver esa parte emocional, porque si nosotros vemos y atendemos esa parte socioemocional, el niño va a aprender Mm, mejor. ¿Qué pasa cuando sufre violencia? Hay una barrera enorme, sí. una barrera que no lo va a dejar Limitaciones. aprender. Entonces, yo les invito a todos para que sus escuelas, si me están viendo algunas maestras, que sean esas escuelas inclusivas en donde atiendan toda clase de necesidad específica, ¿no? Ahora, Incluyendo la violencia. claro, como usted lo menciona, nosotras pues ahora sí que día a día llevamos terapia, ¿no? Sí. Entonces un psicólogo comentaba lo que usted dice.
Si tú observas, en 10 minutos que tú observas a tu niño salir de la escuela, ahí te puedes dar cuenta que Sí, algo pasó, que así algo es, hay. Por ejemplo, si hubo algo que le puso muy contento, él va a estar rebosando de alegría. Si tú ves que el niño pues efectivamente. está triste, está decaído, o sea, uno como padre tiene que complementar esa responsabilidad con el maestro, o sea, trabajar en conjunto, de que se pueda dar, se tome el tiempo de ponerle los ojos al Así pequeño, al es, menor. así En este caso, es. pues adultos jóvenes que también 18, 19 años, pues ya están en la universidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, ponerle los ojos un poquito más de Sí, atención para ver qué sí, hay, qué pasa, sí, por qué, ¿no? sí, sí, Porque sí. pues yo, como le comentaba, también tengo infantes y cuando hay ese rezago educativo con el mismo niño que no tiene el intelecto, es cuando te hablan los maestros y te dicen, oiga señora, ¿puede venir? O sea, ellos empiezan a decir, Algo ¿qué está está pasando? pasando, ¿Qué claro. está pasando? ¿No? Sí, Porque todo eso influye, como bien dice usted, en la educación del claro, menor, del infante, del claro. estudiante. Y que verdad, qué bueno que pues en esa parte ustedes como USAER y demás Sí, y maestros los también demás somos un se equipo. enfoquen exactamente Exactamente, es un en el, equipo. Yo en siempre eso. les he dicho que el trabajo que hacemos como USAER, maestros regulares de la escuela, padres de familia, somos, y el niño son como una mesa. Es, en una mesa tiene cuatro patitas, si una patita falla, pues se Sí, cae, claro. ¿no? Entonces yo siempre les digo, tenemos que ser fuertes y nuestras patitas tienen que estar, pero bien, Bien bien puestas, puestas. bien puestas. Así es, Así trabajo en como equipo. alguna vez yo comenté, ahora sí que si el niño está bien cimentado en cuestión de su educación, se la va a llevar Sí, relax. sí, sí, Ahora sí que sí. en todo Y el esas curso de... barreras desaparecen porque esa es una Exactamente. barrera muy fuerte. Ahora sí que vamos a ir al punto, ahora sí que, no importante, sino cómo aunar lo que nosotras hacemos para saber cómo afecta en lo que es la educación de los niños. Nosotras, como usted sabe, somos la colectiva de Sí, deudores alimentarios sí. y pues también, pues de cierta forma en algún momento hemos tenido limitaciones en cuanto no los podemos enviar o cuando no hay la Claro. solvencia para que si un proyecto, que si una excursión, que si una esto, por Ujú, la misma limitación económica que tenemos, ¿no? ujú. Entonces yo le quisiera preguntar a usted que, ¿cómo ve usted que afecte esta parte en los estudiantes el que no reciban una pensión Ujú. alimenticia? Claro, pues muy simple. Un niño que no está bien alimentado, que va sin desayunar, que no come, muy difícilmente va a rendir académicamente. Fíjese, como yo dije, Simple. la economía no pueden ir al proyecto, pero es muy Es importante lo que muy usted dice, la importante la alimentación. alimentación del niño. ¿Cómo va a aprender un niño que le está doliendo su pancita porque no comió, porque no Mm, cenó, porque no desayunó, porque no hay comida, porque a mamá no le dieron dinero? O porque realmente dicen, bueno, ¿por qué no va a trabajar? Muchas veces he platicado con algunas mamitas y no pueden ir porque dejan solo a los niños. ¿Y qué hacen? Entonces buscan soluciones, ¿no? Pero sí nos ha tocado niños que a veces veo que están jugando y se agarran su mm, barriguita y le digo, hijo, ¿no has comido? Ay, maestra, no importa. No, sí importa, mm, hijo, le digo. no Sí importa. importa. O cuando, por ejemplo, a la hora del descanso y Entonces no los tienen el ayudamos, lunch, no ¿verdad? tienen lunch, entonces también ahí las escuelas tienen que ponerse, Ojo. ojo, observar bien. A Dios gracias estoy en una escuela en donde de veras, y yo sé que muchas, ¿eh? Muchas escuelas y muchas maestras están muy atentas a estas situaciones, ¿no? De ver qué hacer por esos niños, ¿no? Y hablar con la mamá, buscar alguna estrategia para que ese niño sea atendido, ¿sí? Y pues guiar a las mamás, hay que Sí, y guiarlas. como todo, ¿no? Yo siempre contando mis experiencias, mi niño, yo soy de comer muchas verduras, ahorita me he descuidado porque me destrampo, pero mi Sí, hijo llevaba así su frutita, ¿no? Su remolacha, su zanahoria, con claro, qué limoncito y rico. sal, y me decía, mamá, hay un compañero que le encanta mi lunch. Le digo, ¿por qué no intercambias? Y me Claro, decía, ¿porque no lleva? Bueno, en pues si no lleva, vida. tú compártele. Y siempre me decía, Sí. dame un poquito más, dame un poquito más. Ah, Entonces ahí te vas dando cuenta que sí claro, afecta, o sea, afecta desafortunadamente. enormemente. ¿Cómo va a poner atención un niño que no tiene comida, que Claro. tiene hambre? Y fundamental, el desayuno es el Fundamental. alimento Claro, más y muchas importante veces no del solo día. no desayunan, no cenan, hacen una Ujú. comida. Y de verdad eso sí, sí necesitamos.
atenderlo, verlo. Mm, Yo lo propongo como un tema de investigación de veras. no hay que quitar el dedo Sí, del renglón ahí en esa parte, así ¿no? es, sí. Y ahora sí que usted que está todos los días en el salón de clase, ¿cómo ve usted que en esta problemática hay incremento, ha disminuido en cuanto a estas afectaciones de la pensión con sus, o sea, no en sus alumnos, sino en otros casos que ha visto? ¿Usted ve que hay más niños, ahora sí como decimos, sin desayunar, o hay menos niños? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo Claro, observa? mira, yo creo que, que ya depende de cada escuela, ¿no? En el caso de mi escuela, sí he observado algunos casos de niños y sí les doy atención junto con las maestras. Lo platicamos, les decimos. En cuanto a que haya más, mm, yo lo pudiera poner como un tema también de investigación. Claro. Sería muy a la ligera Precipitado, que yo sí, te diga, hay más o menos. claro. Tal vez si hago un estudio de investigación, pudiera yo detectar ¿Qué qué tanto? tanto porcentaje de niños no desayunó o no come, ¿sí? Así como dicen a ojo de buen cubero, no he visto tantos últimamente, yo creo que ha disminuido un poco, ¿eh? Claro. Pero sí hay, Sí, de que hay, como sí, también la violencia. O sea, como esta la es la parte de la violencia. pensión, la violencia. Fíjate que también una de las cosas que sí me gustaría tocar, que muchas veces dicen, bueno, es que ese niño es muy violento porque en casa hay violencia, que no es que no siempre los niños que sufren violencia tienen esas reacciones agresivas y violentas. Sí existe, a veces lo que pasa en casa, van a Lo la repiten. escuela y lo desquitan, ¿no? Claro. Pero muchas veces estos niños se manifiestan de otras maneras, se vuelven introvertidos, no quieren participar, muchas veces lloran mucho o se muestran un poquito renuentes en alguna actividad. No siempre es en cuanto a la agresión, que el niño sea Que esté agresivo. recibiendo. Ahora, también depende de cada escuela, si hay más agresión o menos Claro, o agresión. menos. Por ejemplo, nosotros si vemos que un niño está ejerciendo mucha violencia, enseguida le damos atención. Le damos atención oportuna, muchas veces es el hablar con los papás, el buscar las instancias, porque no solamente con nosotros les damos ciertas terapias con la psicóloga, con la trabajadora social, buscamos instituciones que les puedan dar ayuda. Muchas veces es algo más que va más allá del lado pedagógico, ¿no? Pero sí le damos atención. Entonces yo digo, depende de cada escuela qué estrategias manejan para la atención de estos Sí, niños. claro. Yo antes decía, decía, ¿Mm? yo si fuera, no sé, algo de educación, yo pondría un psicólogo y un trabajador social en todas las Ay, escuelas, sí, sería lo porque, ideal. ¿verdad? Sería lo Sería ideal, lo porque para ideal. ahora sí que contrarrestar todo ese Claro, tipo de claro. situaciones, ¿no? Sí, Con los menores, con los sí, estudiantes. sí. Los... Afortunadamente hay escuelas que todavía, yo que soy la maestra de apoyo, la de pedagogía, yo me quedo toda la semana, pero mi equipo de trabajo está la trabajadora social, la maestra de comunicación y la psicóloga. Ven diferentes escuelas. La Ok. trabajadora social ve 8 escuelas, que somos las que integramos nuestra unidad, y las otras maestras se dividen las escuelas de 4 y 4, pero no se quedan, que sería magnífico que Claro. se quedara todo el equipo Sí. en la escuela. Sabemos que es un poquito Re- utópico, Sí, claro. pero bueno, quien quita Así, en algún algún día, futuro. en No un perdamos futuro. la Sí, pero al esperanza. menos los que estamos Claro, vamos a a hacer algo llegar por a los hacerlo. niños. Sí. Pues muy bien, maestra. Tengo una siguiente pregunta aquí en mi trampa y dice aquí, em, ¿usted qué sugerencia nos puede dar a las madres autónomas para, pues en este caso, contrarrestar ese tipo de, pues, violencia, afectaciones en en el aprendizaje de los niños y todo este tema que estamos tratando? O sea, Claro. Bueno, no soy experta, ¿verdad? Pero como profesionista, como mujer, como persona, yo lo primero que les sugiero es que sanen ellas primero, claro. para poder centrarse en la familia, sanar a la familia, ¿no? Yo creo que es lo principal. Y
que sigan adelante, que seamos mujeres de verdad empoderadas para salir adelante y nadie puede contra nosotros. Tenemos que seguir para que nuestros hijos tengan tengan ese ejemplo de lucha, de perseverancia, de triunfo, ¿no? Sabemos que en la vida hay cosas tristes, cosas felices, pero vamos por lo positivo, que lo que Claro. enfrentemos salgamos adelante, ¿no? Y hacer de nuestros hijos, personas que sean críticos, que sean de verdad niños que, que tengan esa resiliencia, que a pesar de las adversidades que pasen, salgan adelante, Como ¿sí? bien le decía yo a mis menores, porque pues como todos somos señaladas, somos juzgadas, somos criticadas, Ujú. y yo siempre hablo con ellos y les digo, eh, les digo, pues les estoy enseñando que tienen derechos, Claro, porque te amenazan de muerte. Entonces le digo, yo podré morir en la raya, pero ustedes van a saber que su madre luchó por sus derechos. Entonces así espero que lo es, aprendan para que ustedes sigan el camino. así es, Bueno, maestra, pues ya para claro, terminar, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, al Mm, contrario, gracias Es por un tema muy invitarme. importante, cómo la Sí, educación se ve pudiéramos hablar, afectada, sí, muchísimo cómo más. vemos la educación afectada con estas situaciones que pues tenemos niños afectados en cuanto a esto de la pensión Sí, alimenticia y sí. pues muchísimas gracias por acompañarnos, No, por darnos muchísimas un gracias. poco más de información. Como les decía, yo no sabía esto del USAER, Ujú, sí lo escuchaba, pero no lo sabía, ¿no? claro. Y gracias. Pues muchas gracias a ustedes y pues gracias por su amabilidad y por Muchas invitarme. gracias. Claro. Muchísimas por contribuir con un granito de arena a su Claro, programa. muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y como bien decía la maestra, mujeres no se dejen, demanden sus pensiones alimenticias. Es un derecho muy importante para nuestros infantes. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales como Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán, Deudores Alimentarios Mérida, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.